Amigos de Empresando, nos encontramos en este segundo capítulo en donde estamos dando continuidad con la maestra Ana María Fernández del tema del bullying. Y vamos a empezar a platicar del bullying desde otras perspectivas y desde otros países. Volviendo al tema del acoso escolar, de acuerdo a tu experiencia, no solamente como madre de familia, que nos platicabas un poco de tu experiencia de cómo vives cuando te cambias de ciudad o de país de residencia, esta parte de buscar escuela para tus hijas, ¿cómo lo vives como docente o cómo lo has vivido como docente, esta parte del acoso? ¿Y qué le recomendarías en primera instancia a los maestros? ¿Cómo manejar el tema cuando pueden identificar que existe dentro de su grupo un niño que está siendo acosado o dentro de su grupo que está viendo un acosador hacia otros niños de otras aulas, otros salones? ¿Y cómo como padre de familia es recomendable manejar esta situación y acercarse a las instituciones educativas? Sí, mira, yo creo que desde el lado de los docentes, yo los invitaría a poner mucha atención en cómo nosotros a veces nos expresamos, porque parece mentira, pero hay ciertas cosas que nosotros decimos que a veces propician el bullying entre los chicos. O nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos generando bullying hacia algún pequeño. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado en la manera como nos expresamos y nos dirigimos a quien sea. Decirle a un niño, eres, no sé, es que eres flojo, eso ya está poniendo calificativos que no son la persona. Ya lo está etiquetando de determinada manera, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y como nosotros como docentes tenemos la obligación de no poner etiquetas a los niños, ni siquiera de corregir al niño. Al niño o al adolescente no se le corrige, se corrige la acción del niño y del adolescente. Es ahí a donde tenemos que fijar la atención, porque el niño y el adolescente como personas son extremadamente perfectos y lo que tenemos que ir guiando y enseñándoles, esa esencia que cada uno tiene, la tienen que saber encontrar a través de cómo nosotros vamos guiando sus acciones. Las acciones son las que se corrigen, no las personas. No podemos corregir esencias, pero sí podemos ir guiando acciones. Y entonces, en lugar de decir eres flojo, nos vamos a guiar en, oye, no has terminado el trabajo, ¿qué está pasando? Estoy enfocándome a la acción, no me estoy enfocando a la persona. Hace rato que ya teníamos que haber terminado el trabajo, ¿qué pasó? No lo has terminado. ¿Necesitas ayuda? Entonces, es muy diferente el enfoque que hacemos hacia un lado y hacia otro. O, por ejemplo, en cuanto los niños se expresan, normalmente, pues, como ven en la casa, como ven en la televisión, como ven con sus amigos, y a veces dicen palabras que no tienen que ser usadas dentro de un salón de clases. No hay palabras buenas ni hay palabras malas. Simplemente hay lugares donde podemos decir algunas palabras y donde podemos decir otras. Cada lugar necesita palabras y esa es la gran riqueza que tiene nuestro léxico y por eso tenemos que irlo acrecentando cada vez más. Entonces, por ejemplo, cuando un niño llega a decir una palabra que no está acertada en el colegio, no le vamos a decir, ay, qué malo eres o qué mal hablas. Simplemente podemos decirle, hey, bien, ¿y cómo tú puedes decir eso mismo? Buscando, a ver, búscame 5 sinónimos para eso. Estamos educando la acción. Y no nada más eso, les estamos dando opciones para poder corregir esa acción. Y regresamos a lo mismo, como docentes también nos estamos acostumbrando a solamente cumplir y dar la respuesta que el colegio espera de nosotros. Claro. Y se nos olvida que nosotros trabajamos para los niños y que posiblemente somos, si no la segunda oportunidad que tienen en su vida para poder ayudarlos a estar con esa esencia y desarrollarla, tal vez somos la única oportunidad que tienen, porque en casa tampoco encuentran ese apoyo. Entonces, se nos olvida cuál es lo que nos motivó a ser docentes, a ser educadores, a trabajar con personas y poder acompañar esos procesos, ¿no? Se nos olvida por tratar de cumplir
de hacer lo que se espera de nosotros. Nuevamente caemos en eso. Algo muy importante también como padres de familia es estar atentos a muchos síntomas, ¿no? O sea, que mi hijo de momento se quede callado todo el tiempo, que se aísle, que no quiere, que lo inviten a fiestas y no quiera ir. Eso es otro punto que yo también he visto mucho, ¿no? El hecho de que si te invitaron a la fiesta tienes que ir porque te invitaron a la fiesta. Y entonces nuevamente no tomamos en cuenta lo que nuestro hijo está sintiendo, está pensando y está viviendo. Me ha tocado escuchar a mamás que dicen, no, es que, ¿cómo no va a ir? Tiene que ir, lo invitaron, ¿cómo va a dejar al amigo? Y entonces le digo, ¿y ya le preguntaste por qué? Claro. Es ese punto, ¿no? Como que seguimos tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Y se nos olvida preguntar, en realidad, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué nos está impulsando? Y entonces a veces no nos damos cuenta que nuestro hijo está siendo víctima de bullying y tal vez de ese niño que está invitando a la fiesta. Y entonces los estamos orillando al victimario, ¿no? Los estamos llevando más y más ahí. Entonces tenemos que siempre estar muy pendientes de cualquier síntoma. A ver, yo siempre he dicho, mejor que nos digan que exageramos a que nos digan que no nos dimos cuenta. Entonces hay que estar como papás, como docentes, muy pendientes de cualquier cambio en los chicos. Y claro que, a ver, tú puedes tener un salón de 30 chicos y como docente de verdad que sí te das cuenta cuando uno de tus alumnos llega con una actitud muy distinta. O sea, uno llega a conocer a sus alumnos, llegas a saber hasta por qué se ríen, por qué no se ríen, ¿qué lunch llevan? Vaya, o sea, hasta eso llevas más o menos a saber, este trae normalmente esto de lunch, este trae esto, en dónde se sientan, por qué se sientan ahí, con quién juegan. Cuando tú empiezas a ver que ya no juegan con algunos niños, hay algo que te está diciendo. Cuando tú empiezas a ver que el alumno te pide ir al baño constantemente, hay algo que te está diciendo. Cuando empiezas a ver que el alumno ya no participa como antes, cuando llega y solamente está agachado, Claro. hay muchas cosas que nos tienen que brincar inmediatamente como docentes y como papás también, ¿no? Sí, en ese caso desde las aulas poder identificar esas situaciones o esos rasgos que están teniendo una variante de acuerdo al comportamiento previo de estos menores, ¿no? Y en tema de casa, adicional a estos rasgos que mencionabas, de poder prestar atención, cuando un padre puede detectar o ya identificó que existe algo irregular dentro de sus hijos, ¿cuál consideras que serían las acciones pertinentes para poder atacar este tema? Sí, para mí la primera es creerle. O sea, sí o sí te diga lo que te parezca más ilógico. La misión de todo padre es creerle a su hijo. Y de ahí partir en entender la emoción que está viviendo. Claro. ¿Sí? Por muy fantasioso que nos parezca algo que nos está diciendo, para él está siendo real. Sí, Y tenemos que entender desde esa realidad, esa emoción que lo está llevando a su propia realidad, ¿no? Cuando nosotros logramos conectar con esa emoción, vamos a dejar los juicios a un lado. Normalmente como papás, y lo digo y de verdad que yo admiro muchísimo a todos los padres de familia y a todos los docentes, porque es una labor muy complicada, pero de verdad que todos buscamos siempre hacer lo mejor que podemos. Sin claro. embargo, a veces nuestras herramientas son muy limitadas y ese es un punto importante. Como papás tenemos siempre que estarnos educando. Creo que basta de decir, yo no nací sabiendo padre, precisamente porque no nacemos sabiendo padres, hay que educarnos al ser padres. No nos educamos en el camino, hay que buscar las herramientas que nos eduquen como padres. Y hoy en día hay muchísimas herramientas. Hay muchas pláticas de psicólogos, muchas pláticas de educadores, hay muchas de inteligencia emocional, hay mucha manera de sanarnos a nosotros mismos para poder acompañar a las personas que nos tocan acompañar. Entonces, ¿cómo conectamos con nuestros hijos? Cuando nosotros conectamos desde la emoción, vamos realmente a encontrar las herramientas que nos permitan ayudarlos. El tercer punto es escuchar cuál es la solución que él mismo da. Normalmente, y sobre todo los niños que están conectados tanto a su esencia, nosotros mismos tenemos la respuesta.
Entonces, cuando tú llegas a decir, entiendo que te sientes frustrado, que te sientes lleno de tristeza, porque además era un amigo en el que confiabas muchísimo y te hirió mucho, siento esa tristeza que tienes y en tu lugar yo estaría igual de triste o tal vez más, incluso siento tu ira. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y vas a ver que ese niño normalmente tiene la solución. Obviamente hay veces en que ya es tanto el bullying y que además también hay un bullying físico que nosotros como padres tenemos que buscar ayuda de las autoridades pertinentes, ¿no? En el caso del colegio, de los docentes, para que se ponga un alto, de los directores, esta línea, por ejemplo, de acoso escolar, de psicólogos. Nuestros hijos a veces necesitarán ir al psicólogo para poder entender desde la parte de la psique de cómo desenrollar todo esto que se generó en él y que lo ha lastimado tanto. Entonces, pero en el momento hay siempre que darle primero a nuestro hijo la pauta de cómo lo resolvería él. Ok. No, habrá veces en que nos diga, no sé. Claro. Y entonces es cuando nosotros tenemos que empezar a ayudar. ¿Y te parece si vemos por este lado? ¿Te gustaría platicar? Fíjate que hay personas que ayudan mucho a podernos entender en las emociones, ellos se llaman psicólogos. ¿Te gustaría platicar con alguno de ellos? Como ayudarles a ver las diferentes opciones, los diferentes caminos que pueden haber para estas Exacto. Para que ellos tengan la opción y puedan decidir, ¿sí? Pero yo creo que es súper importante, eso, que siempre creerles, escucharlos, escuchar todo lo que tengan que decir, conectar esas emociones y entonces comenzar a buscar soluciones junto con ellos. Ojo, también como papás, y que a veces caemos mucho en eso, y yo lo sé, no juzgar al que está generando el bullying, ¿sí? Porque entonces partimos de que nuestro hijo es víctima y nos enfocamos nuevamente en nuestro hijo como víctima y no en buscar, en darle herramientas que lo ayuden a salir de eso, en buscar las acciones que le permitan crecer y buscar entenderse a él como la persona que es y enseñarle a poner límites. Entonces, es bien importante que no juzguemos al otro. Igual no sabemos, a ver, una persona que bulea, sobre todo un niño, un adolescente, también está gritando que necesita ayuda. Claro, totalmente de acuerdo. Y sí, son las dos caras de la moneda y que debemos de entender por qué se está generando una u otra cosa, ¿no? Sí, incluso hay momentos en que es importante confrontar ambos, obviamente con personas especializadas en esto, para poder entender, para que se entiendan ellos mismos, ¿no? Y vean tanto el que está bulleando como el que ha sido bulleado, que entiendan la posición del otro y qué está pasando. O sea, y muchas veces eso nos permite ver pues ahora sí que la mirada desde los pies del otro y entender un poco por qué me ha bulleado o por qué estoy bulleando. Ok, perfecto. Y Ana, ¿cuáles serían tus recomendaciones, mejor dicho, tus recomendaciones finales para este tema? Sí, bueno, que nunca minimicemos nada, eso es una observación muy importante. Siempre que un niño nos dice algo, tenemos que escucharlo. No sé si en alguna ocasión han escuchado, siempre que un niño te saluda, normalmente los adultos tendemos a saludar. Bueno, siempre que un niño nos dice me han hecho o me siento así o pasa esto o he hecho, no podemos minimizar. Okay. Así como para nosotros es importante decir, espérame que estoy en una reunión de trabajo, para ellos es importante lo que nos están diciendo. Esa relación, eso que nos están diciendo es muy importante y por nada minimicemos lo que nos dicen ni lo que sienten. Conectemos siempre con los sentimientos de nuestros hijos. Y esto, ¿no? Recordemos, nosotros no corregimos a nuestros hijos, no corregimos a nuestros alumnos, corregimos las acciones de nuestros hijos y las acciones de nuestros alumnos. Y más que nada, más que corregir, ponemos límites. El cerebro humano necesita de límites para irse guiando hacia dónde tiene que ir.
Entonces, si nosotros vamos entendiendo que las acciones tienen límites, vamos entendiendo hacia dónde nos guiamos. Y eso, como niños, nos da mucha seguridad. Como seres humanos en general, pero a los niños les da mucha seguridad saber que hay un límite respetuoso, un límite que lo respeta y lo valora. Eso es lo importante. Y Ana, a mí me gustaría hacerte un último comentario. En este año 2022, en este ciclo escolar que empezó en agosto, septiembre, dependiendo del país donde nos estén viendo, que se retoma el tema de las clases presenciales, pues entendamos que los niños venían de 1 año y medio, 2 años de no estar en las aulas escolares. Muchos de estos niños cambiaron de ciudades de residencia, algunos tuvieron que bajar o cambiar de escuela por la situación económica, otros igual su núcleo familiar cambió porque hubo una separación en casa. En ese sentido y en ese aspecto, ¿cómo ayudar a estos pequeños, a estos adolescentes que adicional a la situación que se ha vivido por el tema de la pandemia, cómo poder acompañarlos de una manera correcta con todos estos cambios que se pueden estar viviendo dentro de su entorno personal? Yo siempre digo, retomemos los hábitos. Para todo niño es importantísimo y para los adolescentes los hábitos. Es importante que el niño se alimente correctamente, es importante que el niño duerma las horas que tiene que dormir, es importante que el niño no tenga contacto con los diapositivos. Un niño menor de 3 años no tiene por qué tener dispositivos electrónicos en su poder. Y un niño mayor de 3 años no debería de tener más de 2 horas, incluso 1 hora, los dispositivos. Todo eso también está generando que nuestros niños sean cada vez más ansiosos, más violentos. Un niño que no duerme correctamente, cuando nosotros dormimos, tenemos la corteza prefrontal, es la encargada de gestionar y de ir generando este autocontrol que vamos desarrollando. Y cuando dormimos, la amígdala y toda esta parte del sistema límbico, que es la amígdala es la que gestiona nuestras emociones, se conecta con esta corteza prefrontal para poder generar este autocontrol en nosotros. Si un niño no duerme lo suficiente, esta conexión entre la amígdala, que es la encargada de las emociones, y la corteza prefrontal, que es la encargada, digamos, del autocontrol, no se va a dar. Entonces, al otro día, un niño que no durmió lo suficiente va a ser un niño desbordado, un niño que no va a poder controlar sus propias emociones, porque no hay esa conexión, no se dio esa conexión. Lo mismo pasa con el alimento. Un niño que tiene altos índices de azúcar, su cerebro está completamente desbordado por el azúcar y es muy difícil que la corteza prefrontal pueda actuar para generar un autocontrol. Entonces, papás, tenemos que estar muy pendientes en los hábitos de nuestros pequeños. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que apoyarlos en todos los sentidos, desde los hábitos, darles esa contención emocional, estar pendientes de ellos. Hay muchos niños que necesitan ir al psicólogo porque están con altos índices de ansiedad, de depresión, y que nosotros lo estamos dejando pasar, nos decimos, bueno, tiene más sueño de lo normal, bueno, sí, está más violento y normalmente está más chillón de lo normal. Todo eso nos está hablando de ansiedad, nos está hablando de depresión, son síntomas que tenemos que saber detectar y que tenemos que acompañarlos. Todos vivimos procesos muy fuertes y creo que en especial nuestros chiquitos y nuestros adolescentes, que en este proceso como adultos que vivíamos, de poder sobrevivir no solo en cuestión de salud, sino económicamente, pues los dejamos un poco de lado, ¿no? Para tratar pues de agarrar el salvavidas y poderlos subir a ellos mismos al salvavidas. Y bueno, ahora estamos volviendo a tener control. Entonces volteemos a verlos y volteemos a ver y darles el soporte necesario y suficiente. En los colegios también se nos ha olvidado mucho eso. Hace poco una de mis alumnas me decía, profa, ¿por qué me pregunta que cómo estoy? Me dice, nadie me había mirado, nadie me había mirado. ¿Checas la dimensión de las palabras de lo que me dijo? Claro. O sea, ¿hace cuánto no la miran? ¿Quiénes no la miran? ¿Por qué me dices que nadie te ha mirado? ¿Cuántos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes están
los estamos dejando de mirar. Entonces, esa es como la pregunta que yo quisiera dejar mucho, ¿no? O sea, estamos dejando de mirarlos, ¿por qué no los estamos mirando? Y entonces, ¿los vamos a mirar cuando sean víctimas de bullying o cuando estén generando bullying? ¿Es la única manera en cómo vamos a voltear la mirada? Sí, qué complicado todo lo que acabas de platicar. Te agradecemos muchísimo, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y ha sido muy valioso todo lo que nos has platicado. En esta segunda etapa de la entrevista hemos platicado un poco respecto a cómo se vive en otros países de Latinoamérica el tema del acoso escolar. Vemos cómo a pesar en México que se tiene cierto apoyo o acompañamiento por parte de la Secretaría por las cuestiones de no solicitar ayuda o de no perder calificación o puntos, las instituciones no se acercan a pedir la ayuda y las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? También platicábamos respecto a esa parte del acompañamiento en la escuela, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del maestro, del tutor, de poder identificar las emociones de los pequeños y de los adolescentes y que pongamos foco, que se ponga foco en la parte de no corregir lo que se está diciendo, sino buscar más, enfocarnos en la acción que se está teniendo y tratar de entender esa acción, ¿no? Buscar ser más consciente en ese sentido. También nos platicabas esta parte de muy valiosa de poner límites, ¿no? Sus límites no son valorados, no son escuchados, que debemos de entender y no minimizar cuando nuestros hijos nos están diciendo no quiero compartir un juguete, no quiero compartir esta comida, no quiero ir a esta fiesta o no quiero jugar con este amigo o con esta amiga, ¿no? Entonces, escuchar todo este tipo de focos y no solamente por querer convivir o querer forzar las cosas o no querer escuchar a veces los temas que estamos viendo en nuestros hijos, perdemos el hilo o perdemos la objetividad de los temas, ¿no? Y lo más relevante que nos estás platicando en esta segunda etapa es la parte de cuando nuestros hijos se acercan con nosotros, es en primera instancia creerles. O sea, escuchar lo que nos están diciendo y no minimizar el tema, creerles, conectar con la emoción que nos están dando, ¿no? O sea, ser empáticos nosotros como padres con este tema. Y el tercero es escuchar cuáles son las soluciones, ¿no? Muchas veces los niños tienen esa creatividad y esta manera de expresar de una manera muy libre, muy transparente, lo que están sintiendo y lo que están viviendo y poder escuchar cuáles son sus soluciones. Si en dado caso ellos no tienen alguna alternativa, nosotros como adultos poder ayudarles a generar estas alternativas y opciones para poder ayudarles a conectar con esas emociones y poder solucionarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ana. No sé si quieres comentar algo más antes de poder cerrar esta transmisión. No, nada más, me parece que lo has cerrado bastante bien con todo lo que dijimos y puntualizando lo que era necesario. Y bueno, muchísimas gracias a ti por este espacio, por hablar de temas tan importantes que a veces dejamos de lado y que de verdad que van a ser un cambio, ¿no? Yo siempre he creído que el hablar de todo esto y trabajarlo, definitivamente vamos a educar para la paz. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto platicar contigo de nueva cuenta, Gracias. desde otra perspectiva. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Esperamos que sea de su gusto y su agrado todo lo que acabamos de platicar. El objetivo de Empresando la Entrevista es poder aportar un granito de arena y ver las cosas y las problemáticas desde diferentes ópticas. El día de hoy estamos cerrando con Ana María el tema de bullying. Ya vimos el bullying abordado desde el lado psicológico con Alejandra. Vimos la parte de la experiencia de vida con Isa desde Puebla y ahorita estamos platicando con Ana desde la parte escolar, esta parte de cómo vivir el tema del acoso escolar. Les agradecemos mucho su acompañamiento en este tema del bullying y los invitamos a que se suscriban aquí en la campanita que va a estar saliendo desde YouTube y que nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Aquí también, Ana, al final vamos a estar platicando de Reeducando el Clan, en qué consiste y cómo la pueden contactar para poder tener un acompañamiento desde este proyecto. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.